tú lo abres, por ejemplo en este, vienen señalados los números de los candidatos y candidatas por los que tienes que votar. Está instruyendo a la ciudadanía a través de estos acordeones para cómo votar. Es un sinsentido. Se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección. El análisis estadístico del proyecto pretende rigor, pero en realidad se basa en herramientas mal aplicadas y correlaciones que no prueban causalidad. Que fueron documentos diseñados para dirigir la voluntad del electorado. ¿De verdad un papel en el bolsillo para ayudar al votar se convirtió en una ilicitud que amenaza la democracia y la validez de una elección? ¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica? Pues en el México de este nuevo Poder Judicial, la trampa no solamente no es sancionada, no es castigada, sino que se premia. La trampa goza de cabal salud. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adolfo Arrioja. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Muy buenas noches por estar acá. Alicia Salgado. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. La trampa que la vimos todos, los acordeones, la coincidencia, Alicia, entre quienes aparecían en estas guías y los resultados, porque prácticamente quienes estaban en el acordeón a la postre resultaron ganadores del proceso para ministros de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina, y de ahí podríamos ir hacia abajo, magistrados, jueces. ¿Cómo ves las cosas? Preocupante, digo, al menos al sector privado le preocupa, y sí preocupa mucho. Hay un dato que a mí me llamaba mucho la atención, pero es internacional y sobre todo para inversionistas, ¿no? O sea, es que hoy México representa un verdadero riesgo en materia de cumplimiento de contratos o de resolución. Si tú tienes una disputa, por ejemplo, con el SAT, y además con la amenaza de que va a ser cambiada también la ley de amparo para eliminar los temas de... pues el incidente, ¿no? Para reducir el número de incidentes y la suspensión, creo que generas un grado de incertidumbre importante. Hay quien le da el beneficio de la duda, pero en los precios se nota. O sea, si tú tienes una inversión a realizar aquí, digamos, en el sector energético, en el sector minero, y la puedes realizar de la misma forma, a lo mejor en Sudáfrica o en alguna parte de América Latina, el costo aquí es 30% superior en términos de riesgo. Y eso lo sacan perfectamente no hay análisis que no te lo muestre. Riesgo por incertidumbre. Te lo cobran. Falta de certeza. Estoy aquí, eso. Yo puedo ganar fuera de México, digamos, el premio por invertir en México podría ser, o fuera de México podría ser del 30%, pero el riesgo de correr esa inversión aquí, aunque yo gane el 30%, podría ser de menos del 10% solo por lo que tengo que invertir para protegerme y robustecer. Y ahora todos los contratos, lo que está pasando, ojalá que nos lo explique, porque además le sabe Adolfo, están ya recurriendo a blindarlos para someter el arbitraje como obligatorio en Estados Unidos o en sistemas arbitrales internacionales. Está Londres, está hasta Luxemburgo, están metiendo. No, y eso por hablar, digamos, de lo que vendrá a partir del 1 de septiembre, si la incertidumbre. Mejor quiero arbitrio pero afuera. Lo que hemos visto es una trampa descarada, a plena luz del día, validada además por el árbitro que dejó de ser árbitro y es porrista, trae la camiseta de un equipo, de un bando, Luis Miguel. Cuando uno ve los razonamientos, tanto en el Instituto Electoral como acá, uno se pregunta, bueno, ¿qué se hubiera necesitado para que ellos reconocieran que la elección fue anómala? Aparte de los acordeones está el tema de, hubo campañas muy, muy adelantadas, promoción por poner las ministras en activo, pues básicamente arrancaron antes. Nunca se investigó bien el tema de financiamiento. Bueno, los requisitos, ¿para qué pones un requisito de obtener 8 o 9 de calificación? Si no va a importar el requisito, pues mejor no pongas nada. Y de alguna manera lo que vemos es una mayoría que está garantizada que va a bloquear prácticamente cualquier cosa. Entonces sabíamos desde el principio que la votación iba a terminar mínimo 3-2. La duda es si de los 2
opositores, todavía uno más iba a cambiar. Pues sí. Y yo insisto, está todo esto a la vista, aunque la presidenta del tribunal decía, Mónica Soto, no veo las pruebas, no hay pruebas. Pues las pruebas son los acordeones y los vimos todos, Adolfo. Sí, mira, Manuel, yo creo que hay que irnos un poquito a los antecedentes. A ver. El Tribunal Electoral nace en 1996 como consecuencia de la reforma electoral de esa época. Se trató efectivamente en aquella época de crear un sistema electoral ciudadano. Como la última palabra le iba a tener el Tribunal Electoral, se buscó que fuera un tribunal independiente, se le incorporó al Poder Judicial de la Federación para que bajo el principio de la división de poderes tuviera garantizada su autonomía, y en general se integró por juristas independientes. Todo cambia en 2019. En 2019 primero viene una perversión. De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Electoral debe integrarse por 7 magistrados. Por retiros, renuncias, etcétera, en 2019 tenía 5. Conforme a la misma Constitución, puede operar con 5 magistrados, pero en situaciones extraordinarias, porque debe complementarse en un plazo razonable el número de 7. El anterior presidente deliberadamente dejó al tribunal con 5 magistrados. ¿Qué fue quién? López Obrador. Y se negó a la designación de los 2 magistrados faltantes. ¿Por qué? Porque tenían cooptados a 3 magistrados, una magistrada, la presidenta y 2 más. Mónica Soto y los Felipes, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, estos 3 magistrados no han sido más que peones en un ajedrez cuya finalidad última es crear un régimen autoritario de partido único. Lo vimos cuando se calificó las elecciones del año pasado, como Morena y aliados, que obtuvieron el 54% del voto popular, a través de una serie de maniobras violatorias del artículo 54 de la Constitución, verdaderamente descaradas, le elevaron arbitrariamente el porcentaje real obtenido en la votación al 75% para que tuviera la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. A ver, importa mucho este contexto que ahora recuento, porque lo que nos dices básicamente es que estas 3 personas, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe La Mata, son los artífices o los instrumentos de alguien más para dinamitar la separación de poderes. Así es. Para destruir la República. Estás diciendo la pura verdad, Manuel, porque, mira, el fallo del Tribunal Electoral de la mayoría, que convalidó el multiplicar la votación violando el artículo 54 de la Constitución, que habla de los derechos de las minorías, no de las mayorías, para llevarlos a una mayoría que les permitiera reformar impunemente la Constitución y acabar con la división de poderes, tiene frases que ya son propias de una dictadura. En la sentencia de la mayoría se dice que el sistema electoral mexicano puede admitir distorsiones y se puede distorsionar el sentido del voto, y que no necesariamente la representación en el Congreso tiene que ser equivalente o proporcional a la votación popular. ¿Para qué votar, no? Si a la mera hora el reparto va a ser a discreción, a consideración de quien controla el tribunal y quien ostenta el poder. Vas a tener un control absoluto del poder, como están mencionando. O sea, realmente lo que has hecho es dinamitar las bases de la democracia y de la división de poderes en México. Y lo puedes hacer a partir de que tienes una mayoría que hace reforma judicial en el último mes de la administración del presidente López Obrador, pero ahora con la serie de convalidaciones que ha emitido el tribunal, te das cuenta de que no solamente se trata de no ver las pruebas, se trata de no considerarlas, porque las últimas resoluciones, justamente esta de los acordeones,
Todos vimos los acordeones. Los acordeones, la lista salió exactamente como se fueron publicados los acordeones. Hasta en el orden. En todo. La probabilidad de 1 en 7 millones. Pero a ver, desde que fue la selección por tómbola, eran 7,000 candidatos, no me acuerdo cuántos eran para la corte, eran algo así como 1,400, acabaron seleccionando los que querían, quedaron 64, y los que quedaron, los 9 quedaron en el orden del acordeón para integrar a la Suprema Corte de Justicia. Se eliminan las salas especializadas, esto es algo que preocupa. Finalmente el presidente que va a llegar es el que tuvo mayor votación. Creo que fue una sorpresa frente a otros nombres que se parecía que iban a ganar más, pero digamos que en esta parte también se dirigió muy bien el acordeón. El tema es si tendrán la capacidad suficiente para sacar adelante el desahogo de tantos expedientes que quedaron ahí atorados y que han quedado atorados en el tiempo. ¿Y con qué autonomía? ¿Y con qué independencia? ¿Y cuántos jueces también tienes? ¿Cómo se renovaron en 19 estados el Poder Judicial de los estados? 19 estados en donde el presidente del tribunal y los jueces responden al gobernador en turno o gobernadora en turno, y tú tienes un tema. El 90% de los actos de justicia en México, particularmente mercantiles y civiles, que afectan la vida económica de este país, se dirimen en los estados. No, sin duda. Vaya cúmulo de expedientes con los que se van a encontrar. Creo que Alicia apunta una cosa que creo que es muy relevante. Casi toda la atención ha estado puesta en la renovación de la Suprema Corte. Pero estamos hablando de muchísimos representantes del Poder Judicial que fueron elegidos en condiciones, yo diría, muy parecidas a estas. Es decir, tenemos los acordeones en la Corte, pero tenemos operaciones de Estado para elegir jueces, para elegir lo que en teoría deberían ser contrapesos. Ahí también hubo acordeones. Hubo acordeones. Para encauzar el voto. Hubo maquinaria operando. Manipular el voto. Cuando hablamos de maquinaria hablamos de recursos públicos y hablamos de división de poderes, pero también hablamos de contrapesos. Cuando uno piensa, ¿qué quiere decir contrapesos? Pues que personas que tienen algo que probar no sean amparados al grito de no está solo, por ejemplo. Eso para mí es un contrapeso. No, claro, por supuesto. Y además está esta otra cosa que me parece delicadísima, que es las personas que van a llegar a aplicar la ley llegarán a sus posiciones violando la ley, porque está clarísimo que hubo trampa y pues quien comete trampa es tramposo y son tramposos. Los 9 integrantes de la Corte, los 9 próximos integrantes de la Corte son unos tramposos y de ahí para abajo. Sí. Y ellos van ahora a definir qué es legal y qué es ilegal, qué es legal, qué está dentro o fuera del marco de la ley. Mira, ya que tocas el caso de la Suprema Corte, es verdaderamente patético. Es una Corte ilegítima. ¿Por qué? Porque aunque digan que es una Corte democráticamente electa, ninguna elección puede ser legítima cuando solamente vota el 12% del padrón electoral, un abstencionismo de casi el 80%. Y si a eso le agregas los acordeones que estuvieron a la vista de todo el mundo, por más que el Tribunal Electoral haya inventado una serie de legalismos baratos para darle la vuelta, quien llega con tan solo el 12% del voto popular y bajo un sistema fraudulento de acordeones, no tiene ninguna legitimidad. Oye, 12%, además de ese universo, el 20% anuló su voto. Además, realmente el voto efectivo fue alrededor del 10% del padrón electoral. Tú dime nada más quién tiene legitimidad democrática en cualquier elección, en cualquier país del mundo, con el 10% de la votación del total de los electores elegibles. Es decir, es una Corte ilegítima que, sin embargo, la Corte, en las últimas reformas constitucionales que se le hicieron antes de 2018, se transformó en un tribunal constitucional. Es el que debe velar por el respeto a las normas constitucionales en la República Mexicana. ¿Qué legitimidad tiene
alguien con esos antecedentes para llegar al cargo, para decir si un acto, si una ley, lo que sea, es constitucional o inconstitucional. Pues parece que se acabó entonces el terreno de la legalidad, ya por no hablar del árbitro, que dejó de ser árbitro, insisto, porque entre el INE y el Tribunal Electoral se acabó. Fíjate que todos los sistemas yo creo que son perfectibles y la mayoría de la gente no conocemos a los jueces. Tal vez por nuestra profesión, yo lo insisto, tenemos muy claro quiénes son algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pero la mayor parte de la gente no tiene contacto con un tema de justicia. O sea, no te acercas ni siquiera a los jueces de paz, salvo cuando te casas o cuando vas a registrar al niño, ¿no? Es cuando vas a un divorcio, es como la mayor parte de la cercanía frente a la justicia. Y esto creo que fue parte de lo que ocurrió. O sea, aquí hicieron un experimento y votaron a la mitad del poder judicial de este país, en los estados, en el sistema federal. Adiós. Porque no lo conocemos, no te involucras con él, no tienes nada que perder o que ganar como ciudadano. En realidad eso explica mucho el por qué la gente no fue a votar. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una corte que de alguna manera había estado perfeccionando el equilibrio de poder, sí. ¿Por qué no? A lo mejor tenía cuestionamientos a fondo sobre las resoluciones de algún tema o el otro, y había quien polemizaba o no, pero en general, desde la presidencia de la República, el sexenio pasado, se fue atacando directamente resoluciones que estaban en contra de las reformas constitucionales que iba proponiendo. Y esta circunstancia abonó para ir destruyendo el prestigio desde la tribuna presidencial. ¿Es posible hoy considerar que podamos tener un equilibrio de poderes? ¿Realmente es la ciudadanía la que le va a dar el equilibrio para facilitar la transparencia en la toma de decisiones o resoluciones que adopte la Corte o las mayorías legitimadas en el Congreso? Ese es el gran problema. No, ¿cómo vas a legitimar todo esto que quedó dinamitado? Adiós. Yo creo que el gran problema es quien está en el poder está muy contento, quienes no estamos con el poder estamos preocupados y la inmensa mayoría de la población es indiferente. Exacto. De esa combinación es muy difícil que salga algo bueno. Sin duda, porque además, y ya lo veremos seguramente en la dinámica que adquiera la nueva Corte, están todos menos en el mismo, parece que todos son la 4T y todos responden a los mismos intereses. Ahí también hay una mezcla porque unos llegaron apoyados por un grupo, otros por otro. Habrá las grillas internas que estamos viendo asoman la cabeza dentro de Morena. Así que... Pero no alcanza no es lineal el asunto. Y no alcanza con 90% de lealtad y 10% de capacidad. Es el máximo tribunal y se requiere conocimiento técnico. Así es, y con todo lo que se van a encontrar, los pendientes. Además, hay expedientes muy delicados, hay temas que no sé cómo los van a resolver, temas que afectan derechos humanos. Por ejemplo, se tiene que resolver en el ámbito interno de la legislación mexicana el famoso caso Radilla, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en contra del Estado mexicano y lo obligó a eliminar, inclusive de la Constitución, la prisión preventiva oficiosa. Jamás se pronunció la Corte saliente sobre ese tema, porque implicaba subordinar el régimen jurídico de México a la resolución de un tribunal internacional, y era un tema muy delicado. Sin embargo, ahí está. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte? Entre otros muchos, porque además, lejos de eliminarse, se ha ido acrecentando la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues, qué reto. Pues, ¿sabes? Ni siquiera en un extraordinario la pudieron poner en la mesa. No da para el optimismo esto. La trampa y los tramposos. Gracias, Luis Miguel. Encantado. Adolfo, muchas gracias. Gracias, Alicia, muchas gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.